Lenguajes artísticos y la vida de las imágenes. La representación artística de todo objeto sugiere al espectador un significado que coincide con su existencia. Pero en el arte, además de este primer significado, tanto personas como objetos o paisajes pueden estar dotados de otros secundarios, cuya comprensión escapa al espectador, que no posee las claves que desvelan sus contenidos. En la obra artística influyen la mentalidad, las creencias, las modas y las tradiciones, así como incluso circunstancias personales del autor, y todo esto puede pasar inadvertido. En realidad, solo los que vieron y pensaron la obra en su origen pueden vivirla en toda su complejidad. Aunque nosotros como estudiantes de semiótica de la imagen tenemos el compromiso de interpretar imágenes. Para dicha interpretación se utiliza la iconografía. Como todos ya sabemos, la iconografía es una rama auxiliar de la historia del arte que se ocupa para encontrar o descifrar los significados de la obra artística. En este caso, ocuparemos la iconografía para decodificar los significados de las imágenes o de las figuras de representación. Como ya sabemos, la iconografía lo que hace es una descripción de lo que se encuentra tanto en la obra de arte como en este caso la imagen, ya que permite conocer el contenido virtual de las imágenes en sus caracteres específicos y su relación con determinadas fuentes literarias. La importancia de la imagen. La imagen es el objeto inmediato de la iconografía, al mismo tiempo que la ocupación primordial del arte es la producción de imágenes. A través de ellas se produce un intercambio de ideas, por lo que se considera un modo de expresión para manifestar al exterior un deseo de comunicación con otros seres de la misma especie. Al mismo tiempo, pueden reflejar el estado de una sociedad y sistema de valores, así como sus crisis y sus momentos de euforia. Ahora bien, hablemos de cine, pero no de cualquier cine. Hablemos de cinearte. Vamos a entender cinearte como la contraposición al cine comercial que encontramos en cualquier cartelera. Las principales características del cinearte, una es que la trama o los temas predominan antes que tener rostros de actores famosos en el filme. Y por otro lado es que sus tramas o temas son bastante complejos y que si en algún momento nos distraemos cuando estamos viendo la película, pues podemos llegar a perdernos. El cinearte suele enfatizar lo que viene a ser la mirada del director, es decir, que este tipo de cine nos lleva básicamente a través de las imágenes a pensar cómo el autor de la película quiere que veamos la historia. Hay varios tipos de cine. Tenemos el cine de autor, que es aquel que se refiere al tipo de películas creadas por un director en particular, lo cual marca un estilo propio. Cada vez que nosotros vemos una película, se le llama cine de autor porque el director le plasma tan bien el sello que nosotros pues ya sabemos quién es el director de la película. También tenemos el llamado cine independiente, el cual se produce sin financiación de grandes estudios cinematográficos. Tenemos también el cine experimental, también conocido como cine nuevo. Hay muchas críticas con el cine experimental. Algunos dicen que este tipo de cine ni siquiera debería de entrar en la categoría de cine, porque sus temáticas son tan nuevas que a veces piensan que no cabe en la tan llamada categoría el séptimo arte. Y por último tenemos el cine realidad, también llamado como cinema verité, el cual hace énfasis en escenas reales, un poco relacionado como con los documentales.
Como lo podrán haber intuido, en esta ocasión también vamos a hacer el análisis de una película, solo que en esta ocasión escogeremos una película considerada de cinearte. Ya sabemos que podemos optar por 4 opciones: cine de autor, cine independiente, cine de realidad y cine experimental. Como pueden observar acá tenemos una triada, es la triada de Peirce, uno de los principales autores de la semiótica y la semiología. A este autor lo estudiamos en la primera clase que tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la triada de Peirce? Vamos a utilizar este triángulo, esta triada, para analizar una película de cinearte. ¿Qué es lo que vamos a ocupar en esta ocasión? En la primera vez que estudiamos o analizamos una película, lo hicimos de manera bastante básica. De hecho, lo hicieron muy bien. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es aplicar la triada de Peirce al análisis semiótico del cine. ¿Cómo se hace? Primero, hay que estudiar la triada original. Se dice que esta triada está compuesta por un representamen, que es el signo, es decir, el significante, el referente, que es el objeto pragmático o la pragmática, es la ubicación del emisor al usar y representar el objeto a través del signo, y tenemos el interpretamen, que es el significado. Como pueden observar, es básicamente casi lo mismo que hace Saussure. Saussure lo que hace es un significante, significado. Lo que hace Peirce y lo que añade es un objeto o referente. A ver, acá está mejor explicado, hay una mejor figuración. Peirce lo que hace es semiosis, que también pertenece a la semiótica. El representamen, él propone la palabra elefante, que es el significante. El intérprete se imagina al elefante, y este elefante procede de un objeto real, y este objeto real hace que el significante pueda nombrar la palabra elefante, y este a su vez hace que el intérprete pueda imaginárselo, pero esta imaginación no es la imaginación del objeto real. Muy bien. En esta figura tenemos el modelo icónico que se aplica al cine. Es básicamente un calco de la triada de Peirce, solo que acá tiene sus propias categorías. ¿Cuáles son estas categorías? El tipo. De antemano digo que el tipo es el ente aglutinante, es decir, aquel que hace posible todas estas uniones. Es el aglutinante que hace posible la unión con el referente y hace posible la unión con el significante, y este lo manda de nuevo al tipo. ¿Qué es el referente? Es el objeto culturizado, es decir, es una escena o una película en general culturizada. Por ejemplo, acá puede haber una escena que trate de violencia sexual, o puede ser una película o un film en general que trate de violencia sexual. Si nosotros somos de un país donde la violencia sexual es algo que no es normal y es un delito, pues para nosotros no vamos a encontrar conformidad con este film. Lo que va a causar en nosotros es una transformación de sentimientos, ya sea de rechazo, de repudio o de shock. Por otro lado, el referente nos lleva al significante. El significante es el que hace posible que nosotros entendamos lo que pasa en el referente o en el objeto culturizado. Si nosotros no tenemos un marco de referencia de lo que sucede en el referente, es decir, nosotros no tenemos ni idea de las prácticas o del objeto culturizado que presenta la película o la escena, entonces nosotros no vamos a poder comprenderla. Veamos acá otras líneas de acción. El tipo lleva a la estabilización y a la conformidad.
Es decir, acá nos presentan una escena culturizada que aunque nosotros estemos de acuerdo o no, pues ahí está. El significante es el que hace posible que nosotros comprendamos dicha escena porque ya tenemos un marco de referencia que nos permite reconocer, fíjense bien, acaba la otra línea de acción, reconocer lo que se está presentando en el referente. Como les decía, el tipo es el que hace posible que se una tanto el referente como el significado. En un primer momento, el tipo lo que hace es una estabilización y una conformidad. Es decir, así es la película y así hay que aceptarla. Sin embargo, cuando el interpretante la consume, él decide qué sentimientos obviamente le pudo producir el film y por qué lo consume de esa manera es por la forma en la que él puede interpretarlo. Es decir, que a partir de lo que le haya sucedido en su vida, él va a interpretar esta escena o esta película. Ahora bien, hay que escoger para este análisis una película que tenga relación con cosas muy personales de su vida. Como grupo tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablar y tienen que buscar una película que pues represente a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este análisis? En esta parte de transformación, pues vamos a contar cómo la película tiene un efecto en ustedes. De qué manera ese objeto culturizado los afecta y por qué para ustedes esa película es impactante, tiene un significado esencial. En esta actividad lo que vamos a hacer es algo bien simple. Vamos a aplicar la tríada que ya estudiamos de tipo, referente y significante a una película. Cada miembro del equipo pues va a contar por qué le gusta esa película, cómo lo afecta, etcétera, etcétera, y va a contar su propia historia. Por ejemplo, si los miembros del equipo no pueden encontrar una película que una todos sus gustos o todos sus referentes y pues no se pueden poner de acuerdo con una sola película, pues pueden poner, por ejemplo, si son 6 en el equipo, 6 escenas. ¿Cómo van a presentar la tarea? La tarea la van a presentar como un primer contenido líquido. Este primer contenido líquido va a ser como un tráiler de la película. Solo que no vamos a utilizar el tráiler original de la película, sino que vamos a utilizar escenas que a ustedes los hayan impactado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un story time. Es decir, que a partir de lo que esté saliendo en la escena, cada uno del equipo, es decir, si son 6 personas que van a estar narrando por qué la película tiene un referente impactante en sus vidas. Por ejemplo, si a mí me hubiese tocado hacer la tarea, yo lo hubiera hecho con la película que estamos viendo de fondo, que se llama Donnie Darko. Para mí tiene muchos referentes que afectan mucho de mis significados. Así que esa sería la película que yo elegiría. Lo que vamos a hacer entonces es un contenido líquido a manera de tráiler de una película. Que no vamos a utilizar el tráiler original, sino que vamos a utilizar el tráiler a partir de esas escenas que a ustedes los afectan.